Hoy quiero hablarte de algo muy personal, pero también muy humano, la ansiedad y lo difícil que puede ser atravesarla, especialmente cuando ni siquiera entiendes qué te está pasando. Sé lo confuso, solitario y frustrante que puede sentirse ese camino, porque yo también estuve ahí, yo pasé por eso. Y por eso quise hacer este video, para compartirte un poco de luz, algunos aprendizajes que me ayudaron y quizás hacerte sentir acompañado o acompañada si hoy estás transitando por algo parecido. Cuando la ansiedad empieza a controlarte y lo que realmente provoca. Hoy estuve hablando con una amiga que está pasando por ansiedad y eso me llevó a recordar un momento de mi vida que fue muy importante para mí. Un momento donde empecé a entender realmente lo que me estaba pasando. La ansiedad muchas veces no llega de repente. Es un cúmulo de cosas que se van guardando con el tiempo. Y algo que yo entendí después es que muchas veces ese cúmulo no es solo de estrés, sino de pequeños momentos donde vamos creando caos interno por miedo a generar caos externo. Es como si por dentro nos fuéramos apagando poco a poco para no incomodar lo de afuera. Y llega a un punto donde el cuerpo ya no puede más. Y es ahí cuando aparecen los síntomas fuertes, la ansiedad, los ataques de pánico, y uno ni siquiera entiende bien qué está pasando, solo lo está viviendo. Yo viví un momento muy determinante en mi vida que fue clave para yo poder darme cuenta de este aprendizaje. Estaba en un punto donde todo se sentía caótico, mi trabajo, mis relaciones, mi entorno, todo. Y de manera casi casual tuve que salir de ese espacio por unos días, aunque no quería, porque ni siquiera me sentía bien para disfrutar de nada. Pero algo interesante pasó cuando me alejé de todo. Mi sistema nervioso se empezó a regular. Estando lejos de todo ese caos, empecé a ver las cosas con más claridad. Empecé a darme cuenta de qué cosas quería y qué cosas ya no quería en mi vida y qué cosas sí quería construir. Y desde ahí empecé a tomar decisiones, decisiones que en el fondo eran para mi bienestar. Y poco a poco mi cuerpo empezó a adaptarse a esas decisiones. Es como empecé a crear como ondas neuronales, creo que se dice, y mi sistema nervioso ya iba guiado por ese camino. Mi sistema nervioso empezó a sentirse más en calma, pero cuando regresé a mi entorno de nuevo, empecé a sentirme peor otra vez, incluso más que antes. Me sentía peor cuando retorné. Me confundí mucho porque yo decía, pero si yo me sentía mejor cuando estaba lejos y de repente regreso y me siento mal por arte de magia, ¿qué está pasando? ¿What? Y ahí entendí algo muy importante que me explicó la psicóloga con la que yo me atendía en ese momento. Cuando yo estuve fuera, tomé decisiones alineadas a mi bienestar, pero al regresar empecé a dudar de esas decisiones por miedo a generar un caos externo. No sé si me están entendiendo, porque sé que muchos allá afuera les está pasando cosas similares. Ahí fue cuando lo entendí. Mi trabajo, el hogar donde vivía,
Mi relación en ese momento no tenía nada de malo. No había ningún problema ahí, en ese entorno. Simplemente eso ya no estaba alineado con lo que yo quería. Y eso implicaba un proceso de desmoronamiento, tanto de mi trabajo, relaciones, cosas que ya no iban alineadas a mí, que a mí me causaba terror solamente pensar en la idea de tener que cambiar todo y empezar de nuevo. Y la enseñanza es que muchas veces la ansiedad aparece cuando hemos acumulado pequeños momentos de caos interno por haber elegido mantener la paz afuera. Es como si hubiéramos elegido rompernos un poco por dentro para no romper nada afuera. Y la herramienta que más me ayudó fue la autoobservación. Empecé a notar cómo me sentía con lo que hacía, con lo que aceptaba, con lo que dejaba de hacer. Empecé a preguntarme, ¿esto me está generando paz o me está generando presión? Y aunque al principio no lo entiendas todo, empezar a observarte es el primer paso para salir de ahí, porque cuando empiezas a verte con honestidad, empiezas también a tomar decisiones diferentes y poco a poco tu cuerpo empieza a sentirse más en calma contigo. Y si algo he aprendido es que la ansiedad no vino a destruirte, vino a despertarte, vino a obligarte a elegirte cuando quizás te habías dejado para después. Sí, los síntomas pueden ser duros, se pueden sentir duros, incómodos, hasta aterradores, pero eso no significa que la ansiedad sea mala ni que haya llegado para hacerte daño. A veces llega para enseñarte a poner límites, a decir no cuando en realidad no quieres decir que sí, a volver al amor propio, a escucharte, a priorizarte, a poner límites sanos, porque los límites sanos construyen, a elegirte sana. Y quizás en medio de todo eso, la ansiedad no solo era dolor, también era una invitación a volver a ti.